Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes al auditorio de Radio Cadena Voces. Bueno, en principio, el hecho de que surja o que se presente un escrito como el que hemos visto el día de ayer muestra que hay una inquietud al interior de las Fuerzas Armadas, lo cual es delicado porque siendo Fuerzas Armadas un garante de la soberanía, un garante de la estabilidad en el país, debe estar estable y debe estar sus filas totalmente, digamos, en línea con una sola política. Así que ahí tenemos un problema que seguramente estará enfrentando o deberá resolver el alto mando de las Fuerzas Armadas, constituido por la señora Presidente, el ministro, jefe de Estado Mayor Conjunto y la Junta de Comandantes. Ese es un problema que les corresponde a ellos resolverlo. Al interior de la institución debe haber una comunicación clara y que muestre exactamente cuál es la política que impera en la institución. Ahora, viendo ya el tema de la inteligencia de otro país o de agentes de inteligencia en otro país, eso debe preocuparnos mucho más que el mismo escrito de ayer. ¿Por qué? La inteligencia extranjera de cualquier país no va a llegar desarmada para comenzar. O sea, yo no mandaría agentes de inteligencia de mi país a ninguna parte del mundo sin armamento o sin una seguridad, sin protección. Entonces debemos asumir que están armados, y si están armados aquí hay un montón de preguntas que hay que hacerse. ¿Quién autorizó el ingreso de agentes de inteligencia? No existe ningún convenio con Cuba, con Venezuela o con otros países con el que se estipule que se puede admitir el ingreso de agentes de inteligencia. Los tratados internacionales regulan, o sea, un tratado entre Honduras y otro país regula la forma en que se va a admitir la presencia de extranjeros, de fuerzas extranjeras, ya sean operativos o de inteligencia, con armamento, qué tipo de armamento y todo lo que tiene que ocurrir, incluyendo las comunicaciones. Así que ahí estaríamos, si eso es cierto, estaríamos frente a una violación a la Constitución de la República, y no solo eso, también una violación a la seguridad, porque la pregunta siguiente sería, bueno, ¿para quién trabajan los agentes de inteligencia de otro país? Obviamente no trabajan para Honduras, trabajan para aquel país, y su información o su producción estará orientada en los intereses de aquel país y no necesariamente en los de Honduras. Así que estaríamos incurriendo en una violación a la seguridad de Honduras, a la seguridad de los mismos soldados que eventualmente podrían tener que enfrentarse o tener alguna relación impropia con agentes de inteligencia de un país con el que no tenemos un convenio. Igualmente, si ellos están aquí, si estuvieran aquí y están haciendo inteligencia, sus informes van a ser presentados principalmente a su país, que es el que los manda. Y además de eso, la información no se va a limitar solamente a aspectos de Fuerzas Armadas, se va a limitar, o sea, se va a extender a todos los aspectos que son de interés estratégico para otro Estado. No sabemos con quién comparte información Cuba o Venezuela o cualquier otro país. Así que hay un tratamiento delicado de una cosa, que es la inteligencia de Estado, que está poniéndose en gran riesgo y pone en riesgo al país entero. Las instituciones deben fortalecerse, y todas las instituciones. Cuando hay agentes de inteligencia de otro país, vamos a tener intromisiones o vamos a tener penetraciones en aspectos estratégicos del Estado de Honduras que debemos cuidar, que el gobierno está obligado a cuidar. Por lo tanto, es un riesgo. Además de eso, ese libelo o esa comunicación que vimos ayer, y dije libelo porque no está firmado, esa comunicación que vimos ayer tiene otro ingrediente que dice que esos agentes de inteligencia podrían estar socavando la integridad de las Fuerzas Armadas. Eso es grave, es una violación a la institucionalidad, pone en riesgo la capacidad de las Fuerzas Armadas de cumplir con sus misiones constitucionales, y además de eso se corre otro riesgo de Estado, que es la intención de articular a una fuerza como las Fuerzas Armadas en la estrategia de un partido político, lo cual es totalmente ilegal e inconstitucional. Así que creo que el Estado de Honduras debe actuar dentro del marco de la ley. Si se va a tener una relación de seguridad con otro país, entonces deben hacerse los tratados como corresponde y deben llevarse a través de las instancias que debe ser, tanto la Cancillería como el Ejecutivo, la Presidencia e igualmente el Congreso, que es quien aprueba tratados y que también tendría que aprobar el ingreso de tropas de otro país
de cualquier característica, ya sean tropas operativas de combate, tropas de inteligencia o cualquier otro mecanismo que se quiera usar. Dada la gravedad de esta denuncia, aunque como usted dice es un documento, un libelo, que no es firmado, pero que sí se lo acreditan oficiales activos de las Fuerzas Armadas, debe la autoridad, en este caso el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, hacer las aclaraciones pertinentes de si en efecto esto está ocurriendo, general. Bueno, debe aclararlo toda la autoridad. La Constitución establece una figura que es la figura de alto mando, y el alto mando está constituido por, dice, el presidente de la República, el secretario de Defensa y el jefe de Estado Mayor Conjunto. Esas tres personas tienen la responsabilidad de utilizar, de empeñar a las Fuerzas Armadas en las misiones que corresponden y de relacionarlas con cualquier otra fuerza del mundo bajo las regulaciones de los acuerdos que Honduras tenga con esos países. Por ejemplo, tenemos acuerdos con algunos países como los Estados Unidos desde 1954, en los que se establece todo lo que tiene que ver con la relación de seguridad, de apoyo, de cooperación que debemos o que mantenemos entre Honduras y los Estados Unidos. Pero no lo tenemos con ningún otro país de los mencionados, no lo tenemos con Cuba y tampoco con Venezuela. Así que la presencia de agentes extraños de alguno de esos países es una violación a la soberanía de la República, permitida, si fuera así, por autoridades nacionales, lo cual es delicado. General, entiendo que esta información es de dominio de ex jefes de las Fuerzas Armadas, oficiales de alto rango que ya están en condición de retiro. ¿Hasta ustedes ha llegado esta información por otros canales? Bueno, hay rumores, se dice a sotovoces y a veces a gritos que hay agentes de inteligencia de esos países. Y no nos debe sorprender, porque si vemos la historia, en Chile en el año 1973 se produjo una situación interna que provino de una infiltración, entre otras cosas, de agentes cubanos. En Venezuela sabemos que ha habido una infiltración de agentes cubanos, no solo de inteligencia, todo tipo de asesoramientos, como se puede decir. Aquí ha habido el rumor de que están aquí. Yo no tengo las evidencias porque no me corresponde tenerlas, pero por supuesto que uno recibe información y oye de todo. Oye que estamos infiltrados en las asesorías al gobierno directamente, en los servicios de inteligencia del país, en las Fuerzas Armadas, como está dicho aquí. Así que alguien con responsabilidades constitucionales debe aclararle a la nación, con el respeto que el hondureño se merece, qué es lo que está pasando, qué es lo que efectivamente hay. Y si hubieran agentes de otro país actuando fuera del margen de la ley, esas autoridades están en la responsabilidad de o regularizar eso a través de los procedimientos que ya manda la Constitución, o prescindir de esas presencias, porque se está violando la ley. Y más se viola cuando no se trata de acuerdos de Estado, porque en este caso, si no hay tratados de Estado, entonces se trata de una relación de partido con otro Estado, y eso es mucho más grave. Entonces, creo que Honduras debe poner los pies en el suelo, todo el país, y todos debemos exigir que los gobiernos respeten a Honduras, que respeten la Constitución y que respeten la ley, y que hagan lo que tienen que hacer respetando ese marco legal, porque es la única garantía que tenemos de que podemos convivir. De lo contrario, lo que estamos creando son situaciones complicadas que van a poner en riesgo, como lo dije antes, a los soldados de las Fuerzas Armadas, porque hay información que se está filtrando, información probablemente de capacidades de la Fuerza Armada, probablemente de limitaciones que tenga la Fuerza Armada, que deben ser reservadas, casi en realidad secretas, porque tenemos responsabilidades en las que se requiere tener un grado de sorpresa o un grado de control de esa información. Así que la admisión de agentes, si se diera, es una violación grave que pone en riesgo a Honduras. Ahora, si esto está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas, si ya es del conocimiento de exoficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas y de oficiales activos que manejan información, claro, porque están dentro de la institución castrense, si esto es una realidad
sería una actitud complaciente del actual Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas? Bueno, no puedo hablar de lo que hace el Estado Mayor Conjunto porque para eso tendría que tener una entrevista con ellos y tocar los temas, pero sí puedo asegurar que es una responsabilidad de cualquier autoridad que esté al mando de las Fuerzas Armadas. Primero, respetar la ley. Segundo, asegurarse que no se producen acciones que pongan en riesgo a sus integrantes en principio, pero además de eso, que no pongan en riesgo al Estado de Honduras. Esa es una responsabilidad ineludible. Está en la Constitución, está en las leyes. O sea, no es porque yo lo estoy diciendo, es una responsabilidad. Si hay un rumor, el rumor debe ser aclarado. Si el rumor tiene fundamento, entonces debe ser corregido el error lo antes posible, porque el daño que se puede producir es enorme. Sí. General, ¿y qué puede derivar esto si esta situación está ocurriendo? No es extraño, no es una situación que no pueda ocurrir, considerando que similar situación se vivió en Venezuela justamente cuando asumió en la dirección del Estado de Venezuela el expresidente Hugo Chávez. La presencia cada vez más de agentes cubanos dentro de las Fuerzas Armadas de ese país. Sí, bueno, insisto, se pone en riesgo la seguridad del Estado, vuelvo a decirlo. Un agente de inteligencia de cualquier país del mundo no trabaja para Honduras, trabaja para su país. Lo que hace está enfocado en la garantía del logro de los intereses de su país, no en los de Honduras. Sí. Desde el principio, entonces, cuando hacemos una relación con otro país, debemos regular qué es lo que va a pasar y cómo se va a controlar, porque si Honduras no los controla, es un gran peligro tenerlos aquí en Honduras. Vea, hay una propuesta, por ejemplo, de que van a venir maestros y médicos. Ya en Cuba y en Brasil, perdón, en México y en Brasil, ya ha habido informes donde dicen, esos médicos que llegaron no son médicos, esos médicos que llegaron no son agentes de inteligencia, por lo tanto hay que tener cuidado. En Honduras, por ejemplo, ¿qué van a venir a enseñarme los profesores cubanos? No van a enseñar democracia, no es la norma en su país. No van a enseñar sobre libertades porque allá tampoco tienen libertades. No van a enseñar sobre respeto a los derechos porque tenemos cientos, miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos que nunca se resuelven. O sea, la pregunta entonces es, si no vienen para eso, ¿para qué vienen? Sí. Es un riesgo y Honduras entera debe reaccionar ante ese riesgo. Sí, y la preocupación es mayor considerando de que justamente la semana pasada trascendió que desde la Secretaría de Planificación del Gobierno se pagaron altas sumas de dinero en pasajes aéreos de avión desde y hacia Cuba por ciudadanos cubanos, que no ha explicado el gobierno cuál es la misión de estos ciudadanos cubanos. Bueno, por eso lo dije hace un rato, no son acuerdos de Estado, porque no se han aprobado tratados que tengan que ver con eso. Son acuerdos de gobierno con un partido que está en el gobierno, y eso es peligroso, porque para que se puedan aprobar ese tipo de operaciones a nivel de Estado, tiene que ir al Congreso a ser resuelto un tratado entre Honduras y cualquier país en donde se defina qué es lo que va a pasar, quién lo va a ejecutar, quién lo va a financiar, cómo se va a financiar y qué es lo que van a hacer en Honduras. Y eso no ha ocurrido, por lo tanto, se está poniendo en riesgo la seguridad del Estado, en todos los sentidos. Sí, finalmente, general, ¿cuál debe ser el papel de los otros poderes del Estado si esto logra confirmarse? ¿Cuál debe ser el papel del Congreso Nacional, por ejemplo? Muy simple, está en la Constitución. Solo tiene que cumplir lo que la Constitución dice. Por eso es que hay una gran intención de cambiar la Constitución para sacarle los dientes a todas esas instituciones que son el juego de pesos y contrapesos en la democracia. Por eso queremos una constituyente para algunos, porque entonces se va a resolver
que un poder no pueda controlar al otro, como está establecido en nuestra Constitución. No se controlan uno, sino que entre todos producen una situación de Estado que es positiva. Así que si está ocurriendo eso, las instituciones que están en la Constitución, como ser Fiscalía, Poder Judicial, el Ejecutivo mismo y el Congreso Nacional, deben reaccionar y exigir que todo lo que se haga en el Congreso, en el Ejecutivo y en el sistema judicial, en la Corte Suprema de Justicia, sea apegado totalmente a la ley, porque entonces lo que estamos produciendo es una imagen hacia el exterior de que Honduras es un país donde no hay seguridad jurídica. La seguridad jurídica comienza por ahí. La seguridad jurídica comienza por asegurar que los tres poderes del Estado funcionan adecuadamente. Si eso no lo podemos demostrar, ¿cuál seguridad jurídica estamos vendiéndole a cualquier persona del mundo o a cualquier país del mundo? Así que las instituciones lo que tienen que hacer es cumplir con lo que la Constitución ya les ordena. No es lo que diga ninguna persona, está en la Constitución. Ahí dice qué es lo que debe hacer el Congreso cuando se refiere al ingreso de tropas de otro país a la República de Honduras. Ahí dice qué es lo que debe hacer el Congreso cuando se dice qué tipo de tratados deben aprobarse y cómo deben aprobarse. El Ejecutivo también debe someterse a la ley, porque también la Constitución le dice qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Por lo tanto, la exigencia que debemos tener es que nuestros poderes del Estado se sometan a la Constitución de la República de manera fiel y constante, que no la violen por el interés de un momento. Un gobierno solo dura 4 años. Así que puede comprometer al Estado de Honduras para toda la vida por un error de ese tipo.